A José Larralde, preferimos poner un tema movidito y no de esos El Pepe, que lo una dejan renegando. hermosa galopera la Sí, que señor. elegiste. Y bueno, y ya tenemos el gusto de entrar en la primera entrevista de la tarde y tenemos el gusto de saludar a Fernando Romero Wiener, que es licenciado en Historia, magíster en Desarrollo y Gestión Territorial, recibido acá en la UNS, y doctor en Historia, recibido en la UBA. Así que tenemos el gusto de saludarte, Fernando. Claudio Angelini. De la región de Bahía Blanca, de la Argentina en general, ¿no? Ahora estoy precisamente desde hace 10 años en Brasil, por lo tanto. Taltense. Así Ah, que bueno, vamos bien. ¿eh? sí, claro. Justamente cuando me contactaste por el apellido, ya, digamos, intuía que era de la familia Reginato que yo conocía, así que bueno, ahí la comunicación fluyó rápido. Bueno, De comentarios. y contanos y contarle a la audiencia, Fernando, ¿qué es lo que estás haciendo en Brasil? ¿Sos investigador? ¿Has estado vinculado con uno de los temas que en nuestro país genera, en principio generaba cierta curiosidad, luego este, el desconocimiento, los vaivenes de la política? En fin, la relación de China y Argentina siempre ha sido, o viene siendo en estos últimos tiempos, un tema central. ¿Qué tenés que ver vos con ese tema? Bueno, mira, rápidamente, yo hace 10 años, bueno, soy profesor, concursé un cargo de profesor de tiempo completo en una universidad muy linda que hay en la ciudad de Foz de Iguazú, que es la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Las universidades federales en Brasil son como las universidades públicas nacionales en Argentina. Y entré en la carrera, digamos, en la cual no soy formado, pero concursé en la carrera de Relaciones Internacionales. A partir de allí, de mi inserción en el medio académico brasileño, retomé un tema que aparecía en las investigaciones de doctorado mío, que era, el tema principal era en torno a la participación económica o la relación económica entre Argentina y China, y que en mi inserción en la UNILA, en la Universidad Latinoamericana acá en Brasil, yo amplié más a un estudio de la relación China, América Latina y el Caribe, y para eso, bueno, formé un equipo de trabajo aquí en la universidad, ¿no? Bien. ¿Y qué características sobresalientes le encontrás a ese vínculo económico entre Argentina y Latinoamérica con China? Bueno, a mí, digamos, me interesó fundamentalmente el tema de una relación de tipo económica que se expresaba tanto en lo comercial, las inversiones, como en el terreno financiero, y que en primera instancia, digamos, tiene en el mundo académico y en las ciencias sociales, bueno, un terreno de debate y de discusión, como lo tiene también en el campo de la política, ¿no? Eh, Desde luego que hay, digamos, posibilidades en la relación con China de encontrar alternativas al desarrollo, pero lo que yo encontraba, digamos, o lo que a mí me interesó inicialmente era poder observar en los rasgos de la dinámica del capital chino, en la cual, digamos, interviene fuertemente la participación de las empresas estatales, patrones similares de funcionamiento de la dinámica capitalista, similar a los capitales de otras potencias, ¿no? Es decir, yo mi tesis doctoral la había hecho sobre el capital extranjero en lo que es el complejo agroalimentario, agroindustrial pampeano,
y ahí empecé, digamos, en esa época era muy inicial, digamos, la presencia de esos capitales, después se fue consolidando, como es hoy, por ejemplo, el tema de la presencia fuertísima que tiene COFCO, no solamente en la Argentina, como gran exportadora, sino en Brasil, en el propio Paraguay, que no tiene relación diplomática con China, o en Uruguay, y que digo, esto se fue incrementando. Y lo que yo vi, digamos, en ese proceso de más de 10 años fue precisamente el ascenso de China a una condición de potencia, en la cual hoy nosotros hablamos de que hay un escenario abierto de no solamente de fuerte disputa geopolítica, sino que también se abre una situación de transición hegemónica. Cuando nosotros hablamos de transición hegemónica no quiere decir, digamos, que Estados Unidos como potencia hegemónica ha perdido el lugar, sino que se abre precisamente una carrera por esa disputa en la cual Estados Unidos va perdiendo lugar, ¿no? Por ejemplo, un dato, en lo que es el tema de las principales 500 transnacionales a nivel global, China lo pasó a superar en 2020 por escaso margen, por apenas tres empresas de diferentes en la cúpula de las principales 500, y a la fecha le sacó una ventaja de más de 20 empresas transnacionales de distancia. Claro. Como potencia industrial, por ejemplo, China pasó a ser la primera potencia industrial en 2011. Sigue siendo el segundo PBI mayor del mundo, digamos, después de los Estados Unidos, pero en esa carrera del siglo XXI superó a potencias que le llevaban la delantera, como por ejemplo era Japón y Alemania, que están en una situación de estancamiento, mientras China crece a niveles superlativos. Entonces, digamos, mi especialización en este tema no fue hacer, digamos, de esto una especie de un especialista en China, de un sinólogo, digamos, sino entender el movimiento del capital, fundamentalmente, y que en este caso, para China tenía esas particularidades sobresalientes. En ese sentido, perdóname, Fernando, en ese sentido, ¿qué diferencia vos podés resaltar, subrayar, respecto del movimiento de capitales que tenemos con Estados Unidos? Mirá, lo que China ha logrado es un mayor posicionamiento en todo lo que va del siglo XXI, que ya arranca, digamos, desde la década de los 90, dando los pasos iniciales en América Latina, pero que ha crecido, por ejemplo, en áreas estratégicas y que, digamos, en términos comerciales ha consolidado la condición de primarización, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos al área no solamente, digamos, de la soja o de la carne ahora, que son los factores o los sectores más conocidos, digamos, del intercambio comercial, sino, por ejemplo, el peso que tienen hoy las mineras chinas en América Latina, sobre todo en la región andina, pero en el caso argentino en particular, con asociaciones con las mineras canadienses, por ejemplo, como es el caso de Shandong, por ejemplo, en asociación con la Barrick, en el proyecto Veladero y en el proyecto La Ortiga, o por ejemplo la asociación que tiene con la empresa Jujeña de minería en el área de litio con las empresas chinas, ¿no? En general la relación, por ejemplo, con capitales canadienses es un vínculo que va haciendo el capital chino en momentos iniciales en los cuales va ganando lugar, ¿no? Por ejemplo, en el área de y esto da como resultado, para lo que es la política y la economía de los países, alineamientos, fundamentalmente. Alineamientos de las clases dominantes, en los cuales, obviamente, hoy, por la propia estrategia de Estados Unidos en referencia a China, que ya arranca, digamos, con mayor peso la cuestión de la guerra comercial durante la presidencia Trump, y que después se traza, digamos, con el gobierno Biden, hacia una cuestión de lo que se llamó el desacoplamiento, intenta alinear gobiernos a uno u otro lado de esa brecha internacional, digamos, ¿no? Por ejemplo, una experiencia anterior a la Milei, en el caso latinoamericano, fue la experiencia de acá de Brasil con el gobierno Bolsonaro,
y que también tenía, digamos, en ese sector de las clases dominantes que aglutinaba una estrategia anti-China, un posicionamiento, digamos, de tratar de fortalecer el vínculo con Estados Unidos y romper en lo posible o desacoplar la relación con China. Que no lo consiguió, ¿no? Que no lo consiguió. Y que, digamos, la tendencia es que tampoco, en términos económicos, que después es lo que va a aplicar la política, tampoco lo consigue Argentina, ¿no? Porque precisamente esa dinámica hoy es una locomotora, digamos, en términos de importaciones, en la cual China se convierte, se posiciona a la cabeza del mercado internacional, que es muy difícil la competencia de los Estados Unidos en ese campo, ¿no? Por ejemplo, para Brasil, China es el primer socio comercial y con un superávit a favor de Brasil, con lo cual imagínense que romper esa relación para un gobierno de ultraderecha y antichino como de Bolsonaro no fue una estrategia feliz, ¿no? No lo consiguió hacer y por el contrario le dio después privatizaciones en el área de la electricidad. Claro. Estrategia reiterada por nuestro gobierno, ¿no? Claro, en el caso de Argentina uno puede ver, digamos, yo hace unos días conversaba con algunos colegas argentinos, inclusive este año salió un libro que compilamos con un colega de la Universidad de Buenos Aires, con Rubén Laufer, un libro que se llama, que participaron varios colegas a nivel mundial, inclusive participaron colegas chinos, que se llama China en América Latina y el Caribe, y entre signos de interrogación, nuevas rutas para una vieja dependencia. Decíamos que el gobierno de Milei se puso en esa posición anti-China, inclusive con esas declaraciones poco felices para una sí, claro. Como la que fue Mondino en términos de eso, de los chinos son todos iguales y demás, sí. Y que después, en junio, con la negociación del swap, tiene que ir dando pasos para atrás, ¿no? Y lo que uno puede observar, digamos, en esa línea como estrategia de ese sector de las clases dominantes es que tiene que negociar y hacer concesiones, ¿no? Concesiones que tengan que ver con las inversiones, concesiones que tengan que ver con la reactivación, por ejemplo, de las represas, claro, de Santa Cruz, en fin, para posibilitar, bueno, que la dinámica económica del país tenga por lo menos el consenso de la cúpula de las clases dominantes, ¿no? Claro. Inclusive, la negociación del swap se dio en el marco de la aprobación de la ley de bases, ¿no? Con lo cual terminó siendo hasta, bueno, parte de un espaldarazo y un acuerdo más macro de las clases dominantes que excede a los partidos políticos para terminar apoyando, digamos, el ajuste feroz y las políticas de Milei, ¿no? En algunos casos, Fernando, se plantea o se visualiza que el vínculo económico con China no tiene los condicionantes que históricamente han tenido la irrupción de multinacionales en los países de Latinoamérica. ¿Esto es así? Bueno, es relativo, porque, digamos, esos acuerdos no son gratis, no son, digamos, bajo cualquier condición, ¿no? Hoy lo que tiene es la posibilidad de alguna manera, sobrevolar distintas políticas económicas en las cuales a veces confluye con fuerzas políticas progresistas de izquierda que quieren hacer algún tipo de reforma social y distribución del ingreso, y otras terminan operando en países que están desarrollando políticas de ajuste neoliberal sin ningún tipo de problema, ¿no? En ese sentido, los acuerdos son sobre áreas específicas. Y el tema, por ejemplo, ahora lo que son las inversiones subnacionales, que hace poquito una colega de la UBA también, Juliana González Jauregui, que publicó con nosotros en el último libro, mencionaba el tema de la importancia de las inversiones subnacionales y lo que se llama, por ejemplo, el tema de créditos por productos, ¿no? Es decir, la posibilidad de hacer acuerdos en las cuales aparece una línea de crédito y con, digamos, a futuro
se determina, por ejemplo, el pago en términos de litio, ¿no? Entonces, se está haciendo en algunas provincias, como por ejemplo Jujuy, ¿no? Donde aparecen estas concesiones. Claro. Nosotros tenemos en el mundo académico todo un debate que está en el terreno político, ¿no? Es decir, en el mundo académico latinoamericano, el peso de China en ese terreno de la ciencia social es muy fuerte, y se van abriendo también entre los intelectuales, entre los científicos, posicionamientos a veces un tanto, para mi gusto, ¿no? Esta es también una perspectiva que uno ha desarrollado con el tiempo, un tanto edulcorados en referencia a China, como si no hubiera ningún tipo de dependencia, ¿no? Y nosotros tratamos de llamar la atención a estos condicionamientos, sobre los condicionamientos de deuda, sobre los condicionamientos que tienen que ver cómo se traza la matriz productiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, el reforzamiento de la matriz primario exportador para América Latina, cómo interviene el área de las privatizaciones. Por ejemplo, nosotros hemos seguido con un colega peruano y que hemos publicado algunos de esos trabajos, inclusive el último acá en el último libro, lo que fue la privatización casi pionera, la participación casi pionera de China en privatizaciones latinoamericanas, como fue el caso de la Shougang en Perú, que era, digamos, la empresa Hierros Perú, ¿no? Es decir, había sido una empresa estadounidense, pasó a ser una empresa estatal, y a la fecha, privatizada en el año 92 durante la dictadura de Fujimori, es una empresa transnacional china la que opera en ese terreno del hierro. Y nosotros mostramos, digamos, que en ese sentido, bueno, es el peso del capital transnacional. Y por lo tanto, lo que nosotros observamos es alineamientos políticos que terminan confluyendo y que terminan abonando esos caminos. Pero que desde luego no podemos reemplazar una dependencia por otra. Es decir, para hacerlo sintético, es decir, no hay una dependencia con una potencia que sea buena, aunque tampoco el alineamiento unilateral con una de ellas, sea Estados Unidos, sea China, sea la Unión Europea, es conveniente para los países dependientes, que son los países latinoamericanos. Entonces, nosotros estamos siempre en debate, llamando la atención sobre el endeudamiento, llamando la atención sobre la estructura productiva, llamando la atención sobre la participación de empresas chinas en inversiones, en empresas extractivistas, en impacto sobre el medio ambiente, en fin, con esos cuidados, porque nosotros, más que alentar la relación con una potencia, pensamos siempre, en nuestra perspectiva, en lo que serían, en definitiva, los intereses mayoritarios de las poblaciones latinoamericanas que sufren, digamos, los condicionamientos y las luchas intercapitalistas. Ahí va nuestro... Al decir de Jauretche, no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Exactamente. Exactamente. Y Daniel. Daniel Guerín te saluda, Fernando, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, Daniel. Yo, digamos, lo que estás planteando es muy interesante porque, bueno, como país dependiente siempre tenemos que tener la guardia alta. Nunca hemos sido invadidos por marines chinos. Pero nuestra América ha sido invadida muchas veces por marines norteamericanos. Ahora, acaba de terminar, terminó la cumbre de presidentes de los BRICS Plus. Uso las palabras de la prensa china para autodefinirse. Y una de las cosas es como que los BRICS instaron a que se escuche la voz de los países del sur global. Esto es una expresión política que me despierta muchas simpatías, pero no me olvido de la defensa, de mantener la defensa, la guardia alta. Los BRICS pueden ser un lugar de convivencia de países, de estados, sin un sometimiento de unos sobre otros. Yo creo que sí. Precisamente con la lectura que nosotros tendríamos que tener, esto que decís vos, Daniel, ¿no? De mantener la guardia alta. ¿Por qué? Porque da alternativas, ¿no? Es decir, da la posibilidad de relacionamientos con otros estados. Ahora, sin descuidar que esto es una disputa geopolítica global y que por lo tanto
hay una retórica del desarrollo, una retórica político-diplomática que tiene Estados Unidos en términos, sabemos, ¿no? Como vos mismo mencionás, digamos, de las invasiones marines en América Latina, sobre el tema de democracia, de derechos humanos y demás, que terminan apoyando dictaduras, pero que China ha adoptado también una estrategia que leída, como nosotros la estamos leyendo y siguiendo, aparece en términos como esto que decís, las relaciones sur-sur, sur-global, complementariedad, cooperación para el desarrollo, beneficio mutuo, comunidad común de intereses de la humanidad. Es decir, toda una retórica que resulta interesante, pero que después en la relación específica, no de los BRICS en general, en la relación específica con las transnacionales chinas, bueno, nosotros llamamos a decir, bueno, mira, las empresas transnacionales de Estados Unidos han hecho esto, y las transnacionales chinas en países, nosotros estamos, por ejemplo, ahora estamos abocados con un grupo trabajando lo que es el espacio OCTA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que involucra a varios países latinoamericanos, incluso países pequeños como Bután y Surinam, y podemos ver inclusive esta operatoria, ¿no? Y los alineamientos de las clases dominantes, inclusive, bueno, ustedes saben, ¿no? Nosotros hemos tenido en Argentina un gran socio de los intereses chinos y del capital chino, que fue Franco Macri, ¿no? Y qué personaje emblemático de nuestras clases dominantes y de lo que podríamos denominar como nuestras oligarquías. Entonces, desde allí que nos llamamos a tener cuidado, es decir, bueno, un desarrollo independiente da para apoyarse en determinadas políticas internacionales de China y aprovechar oportunidades, desde luego, sin descuidar lo que es el crecimiento de una potencia, ¿no? Y desde allí que nuestras preocupaciones son en torno de la Argentina, como del resto de países hermanos latinoamericanos y caribeños, de que hay una disputa global. Por ejemplo, yo el año pasado y lo que va este año, elaboré 3 trabajos que tienen que ver con el tema del crecimiento, justamente lo que mencionaba de los marines, del crecimiento de lo que es la cuestión militar en China y de la exportación de armas y los relacionamientos militares con naciones de Asia, de África y de América Latina. Y bueno, es una potencia, ¿no? Inclusive empieza a tener discursos que empiezan a tener ese sentido de gran potencia. Hay, por ejemplo, en lo que es el cine chino, lo que se llaman las películas Lobo Guerrero, ¿no? Sí, sí. Lobo Guerrero 1 y Lobo Guerrero 2. La Lobo Guerrero 2 ocurre en África. Y el discurso, digamos, en torno ahí, es decir, allí donde sean agredidos los intereses chinos, China tiene la facultad de ir y defenderlos, ¿no? Ya tienen desde 2017 una base militar en el extranjero, como es la base de Sivas en términos a esa expansión económica y de intereses de China. Entonces, es esto, es decir, bueno, tener las alertas y mirar el capital, digamos, el funcionamiento de las transnacionales, de las empresas, del capital financiero, porque no es solamente, digamos, la dependencia que la hagan vía la invasión militar, sino, bueno, los consensos que sin disparar un tiro también se pueden alinear los países, ¿no? Sí, yo tengo la sensación, me gustaría tu opinión como estudioso del tema, es que hay una gran diferencia, porque lo que terminamos jugando es en la comparación de un imperio en ascenso, que fue un ascenso en su momento norteamericano, que hoy está estancado, con retrocesos, ha perdido la unipolaridad del mundo que conquistó y que celebró con aquello del fin de la historia, y que China está disputando y es una potencia. No es hegemónica, probablemente como toda potencia termine buscando la hegemonía por decisión o por naturaleza o por normalidad que llegue a eso. Ahora hay una política exterior que yo la percibo muy distinta a lo que ha sido y es la política exterior norteamericana. La política, y es ahí donde va la pregunta, yo veo la política exterior norteamericana como de presión
creo que fue Obama que dijo, si no hacen lo que nosotros queremos, les torcemos el brazo. En una conferencia, lo dijo en una entrevista y puso el gesto, además de dar con la mano, torcía un brazo, como para que quede graficado, y lo dijo Obama, que parecía ser el más simpático de todos ellos. Y lo que veo de China en esa política exterior es una cosa distinta, muy diferente, del diálogo y de la construcción y de llegar a puntos de acuerdo. ¿Se percibe lo mismo? ¿Estoy equivocado o estoy comprando política exterior china sin ningún tipo de cortapisa? ¿Cómo es la realidad? Yo creo que hay un cambio, digamos, hay una diferencia, que efectivamente es la que señalás, y que tiene que ver con lo que es el desarrollo propio de la economía china, que sobre todo a partir de los fines de los 90, comienza a tener, digamos, una relevancia la política de salir afuera, que se llamó, o la política de hacerse globales. Por ejemplo, Deng Xiaoping, que es de alguna manera el padre, digamos, de la reforma económica, ha planteado el tema del desarrollo, digamos, más la línea del ascenso silencioso, que después va a ir siendo ganado con Jiang Zemin, como el desarrollo pacífico, y que, digamos, no tenían pretensiones hegemónicas, ¿no? Hay que pensar, digamos, que China, mira el largo plazo porque tiene una historia en ese largo plazo, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar que antes de la revolución de 1949, China vivió lo que se llamó los más de 100 años de humillaciones, donde China, digamos, después de las guerras del opio, fue ocupado por las potencias extranjeras, las europeas, las americanas como Estados Unidos, y después va a tener la ocupación japonesa, ¿no? Entonces, hay un proceso en el cual, cuando Mao, en la apertura de la República Popular, dijo el pueblo chino se ha puesto de pie, bueno, trazó también en términos de geopolítica, de preocupaciones incluso de la defensa china, de que había un antes y un después. Eso se heredó, por más, digamos, de todo lo que fue el proceso de crítica a Mao y al maoísmo en fines de los 70, empezó y continúa pesando en lo que es las líneas políticas chinas, ¿no? Ahora, sí hubo un cambio en 2013, donde el desarrollo pacífico, en boca de Xi Jinping, pasó a recuperar lo que un coronel del Ejército Popular de Liberación denominó el sueño chino, ¿no? El Chongguomen. ¿Qué era esto del sueño chino? Que China tiene derecho a colocarse como potencia en el concierto de las naciones. Y uno vio que a partir del sueño chino y el Chongguomen que aparece en el discurso de Xi Jinping, bueno, hay un cambio, digamos, y hay cambios políticos internos en China, como es, por ejemplo, la habilitación de Xi Jinping para el tercer mandato. Yo he estado en China también, tengo relaciones académicas, por ejemplo, con la Universidad de Nanjing, bastante constantes y fluidas, y uno ve también en la figura de Xi Jinping un líder ya que prepara las posibilidades de una... Digamos, hoy por hoy la principal disputa termina siendo económica, pero siempre está la posibilidad, y hay una carrera armamentista abierta, de que la disputa económica deje de ser solamente económica y sea solamente diplomática y discursiva, y se pase a otra situación, ¿no? Obviamente, cuando dos superpotencias se pelean, cuando dos superpotencias de tamaño se pelean, bueno, siempre el mundo tiene cierto grado de riesgo. Por ejemplo, la cuestión Taiwán puede ser uno de los puntos en los cuales puede generar un detonante de confrontación directa, ¿no? Sí, sí. O indirecta, ¿no? Fernando, la última de mi parte, bueno, queremos abusar de tu tiempo. En la cancelación de la cumbre, de esta última de hoy, se presentó el billete con el cual se pretende de alguna forma empezar con el intento de reemplazar al dólar
en el intercambio internacional, al menos entre algunos países, ¿no? Y el reemplazo del SWIFT y demás. En ese billete, en el reverso, aparece la bandera argentina, pese a expresamente haberse negado Argentina a ingresar en los BRICS. ¿Cómo lees esa incorporación de la bandera? Mira, muchas veces puede ser, digamos, en el caso de los BRICS, intermediado por China, como también puede ser intermediado por Brasil. El tema del largo plazo y la incorporación de Argentina se ha visto en términos de posibilidades de continuidad con esa estrategia de incorporar a Argentina. Pensemos que muchas veces el escenario inmediato podía dar, digamos, rupturas definitivas, y que China en ese sentido apuesta por el largo plazo, ¿no? Cuando yo fui a Nanjing y a Beijing en 2019, justamente era el año inicial del gobierno de Bolsonaro, y tuve la oportunidad de reunirme con unos ex embajadores de China, uno en Cuba, uno que había sido embajador en Cuba y otro que había sido embajador en Ecuador en la época de Correa. Y les preguntaba la lectura que tenían, y me decían, mira, en realidad, bueno, estaban haciendo más acercamientos vía Mourão, ¿no? El vicepresidente de Bolsonaro, pero ellos apostaban a que la relación no se iba a romper, que no podía romperla. Y de hecho, digamos, cuando después se avanzó en la privatización del sector eléctrico, bueno, China terminó invirtiendo en Brasil en esa privatización, ¿no? Y no pudo romperlo. Entonces yo creo que puede estar, mi lectura inicial de esto, digamos, de alguna manera es una reflexión en voz alta con ustedes, ¿no? Y desde ya les agradezco el espacio para poder hacerla. Me parece, digamos, que puede estar en ese sentido, y que Brasil sigue apostando mucho a esa relación con Argentina y a esa sociedad con Argentina, independientemente de que hoy tenga el gobierno que tiene Argentina. En el largo plazo la continuidad de los vínculos puede ir por esa vía, ¿no? Bueno, ojalá sea así. Fernando, te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos todo este rato que nos has regalado. Un abrazo a ustedes, y como les dije, les agradezco también el tema de permitir esta reflexión en conjunto con ustedes, porque eso enriquece siempre una charla. Bueno, muy bien. Volveremos a la carga, ¿eh? Un abrazo.